El Tao Te Ching de Lao Tse es mucho más que un libro. Es un susurro antiguo que atraviesa los siglos para llegar hasta nosotros como una brisa silenciosa. No enseña a conquistar el mundo ni a alcanzar metas grandiosas. Enseña, más bien, a vivir de manera armónica, ligera, profunda. A ser parte del flujo natural de la vida, en lugar de resistirlo. A existir con la misma naturalidad con la que la primavera florece y el otoño deja caer sus hojas. Bienvenidos a El Arte de Saber Vivir, un canal donde exploramos la sabiduría antigua para aplicarla en la vida moderna. Si valoras la calma, la reflexión y el crecimiento interior, suscríbete y acompáñanos en este viaje hacia una vida más consciente. Vivimos en una época acelerada. Cada día nos empuja a correr más, a gritar más fuerte, a demostrar más cosas. Nos exigimos resultados, fama, control. Vivimos como si siempre nos faltara algo, como si la vida fuera una competencia infinita. Sin embargo, en medio de todo ese ruido, el Tao Te Ching nos ofrece una verdad olvidada. El agua es más poderosa que la roca, precisamente porque no se opone. Lao Tse nos invita a volver al origen, a lo simple, a lo esencial. Habla de la virtud invisible que no busca reconocimiento, de la fuerza serena que no necesita imponerse, del liderazgo auténtico que no domina ni humilla. Habla de un modo de ser en el mundo que no es lucha ni huida, sino comunión silenciosa con el ritmo del universo. Ser como el bambú, fuerte pero flexible. Ser como el mar, profundo pero receptivo. Este libro no ofrece instrucciones rígidas ni leyes absolutas. Cada verso es como un espejo de agua. Cambia según quien lo mira. Hay en sus palabras una suavidad firme, una humildad sabia que rehúye las respuestas fáciles. Aquí, el silencio enseña tanto como la palabra. Aquí, la renuncia enseña más que el deseo. Piensa en el viento que acaricia las hojas sin quedarse en ellas. En el río que atraviesa montañas, no por fuerza bruta, sino por paciencia infinita. Así también el Tao actúa, sin esfuerzo forzado, sin necesidad de imponerse. Y quien aprende a vivir según este flujo, descubre una nueva libertad. La de no necesitar controlar todo para estar en paz. La de confiar en que todo encuentra su curso natural. El Tao Te Ching se escribió hace más de 2000 años, pero parece hablar directamente al alma moderna. Cuando nos sentimos atrapados en nuestras propias expectativas, en las comparaciones, en la necesidad de llegar a algún lado, este libro nos recuerda: no hay ningún lugar a donde llegar. Estás exactamente donde debes estar. La verdadera fuerza, dice Lao Tse, es la flexibilidad. La verdadera sabiduría es reconocer los límites de nuestro saber. La verdadera paz no es un premio, sino una consecuencia natural de vivir en sintonía con el todo, de confiar en la vida sin forzarla, de actuar sin imponerse. Leer el Tao Te Ching no es acumular conocimiento, sino desaprender. Es soltar el exceso de querer, de temer, de retener. Es recordar que ya somos parte de algo inmenso y que ese algo inmenso, el Tao, nos sostiene incluso cuando no lo vemos. Cuando dejamos de luchar contra la corriente nos lleva. A lo largo de este audiolibro, cada capítulo será una pequeña puerta hacia esa sabiduría silenciosa. No busques entenderlo todo a la primera escucha. No trates de encerrar sus enseñanzas en conceptos fijos o en fórmulas rígidas. Más bien, deja que cada palabra caiga en ti como una gota de lluvia en el campo, sin prisa, sin forzar, sin exigir. Permítete simplemente estar presente. Permítete no entender del todo y aún así confiar. Escucha con el corazón abierto.
Escucha como quien no espera nada, pero está dispuesto a recibirlo todo. Tal vez no encuentres respuestas inmediatas. Tal vez descubras que las preguntas mismas empiezan a desvanecerse. Y en ese espacio nuevo, libre de resistencias, tal vez, solo tal vez, empieces a caminar el camino sin camino, a ser llevado, más que a forzar tu marcha. Bienvenido al Tao Te Ching. Bienvenido a un viaje hacia el centro de lo invisible. Bienvenido al arte olvidado de ser parte, no dueño. De fluir, no resistir. De vivir, no luchar. De confiar más en la vida que en el propio ego. De soltar las riendas y dejar que la existencia se revele a su propio ritmo. Porque el Tao no puede ser poseído. No puede ser atrapado con palabras, ni dominado con conceptos. Solo puede ser vivido. Solo puede ser respirado, como quien respira sin darse cuenta. Solo puede ser sentido, como quien siente la brisa en el rostro al amanecer. Este audiolibro es una invitación a recordar que ya formas parte del todo, que no necesitas ser más para ser completo, que tu mayor fuerza está en tu capacidad de rendirte al misterio, y que en esa rendición hay una dicha más grande que todas las victorias. Así que escucha, permite que el Tao hable en tu silencio. Permite que sus versos no solo pasen por tu mente, sino que lleguen a tu raíz. Porque en esa raíz callada, profunda e invisible, late la vida misma, late el Tao, y tú ya eres parte de él. Primero, el Tao no se puede nombrar. El Tao que puede nombrarse no es el Tao eterno. Así comienza uno de los libros más enigmáticos y profundos jamás escritos. Lao Tse no ofrece respuestas absolutas, sino puertas abiertas. No construye sistemas rígidos, sino caminos para quien se atreve a caminar sin mapa. ¿Y qué significa que el Tao no puede nombrarse? Significa que la realidad más profunda no puede encerrarse en palabras, que lo esencial, lo que verdaderamente mueve el universo, está más allá del lenguaje, más allá de los conceptos, más allá de las categorías que usamos para entender el mundo. Cuando tratamos de explicar el amor con una definición, lo reducimos. Cuando tratamos de encerrar la vida en una fórmula, la limitamos. Así también ocurre con el Tao. Nombrarlo es separarlo de su misterio. Intentar definirlo es perderlo. Vivimos en una época donde todo necesita tener una etiqueta. Ponemos nombre a nuestras emociones, diagnósticos a nuestras mentes, categorías a nuestras creencias. Buscamos controlarlo todo con definiciones. Pero el Tao nos recuerda que la realidad profunda no se puede reducir a conceptos, que lo más valioso no siempre se puede decir. Observar el Tao es volver a mirar como los niños, sin juicio, sin ideas fijas, sin pretensión de entenderlo todo. Es permitir que las cosas sean como son, sin imponerles una forma. Es confiar en que hay un orden natural que fluye por debajo de todo, aunque no podamos explicarlo. Imagina que estás frente al mar. Puedes describir las olas, medir la salinidad del agua, estudiar su temperatura, pero ¿puedes nombrar su misterio? ¿Puedes atrapar con palabras la sensación de mirar el horizonte al atardecer? El Tao es eso. Está ahí, lo sientes, lo intuyes, pero no puedes poseerlo. El problema de nombrar las cosas es que, al hacerlo, creemos que las conocemos. Pero conocer no es lo mismo que controlar. El Tao enseña que hay sabiduría en el no saber, humildad en el silencio, claridad en aceptar que hay cosas que escapan a nuestra mente racional. Esta enseñanza nos invita a soltar el control, a dejar de intentar comprenderlo todo y simplemente vivir. Estar presentes.
observar, sentir, aceptar. Etiquetamos a las personas, a las situaciones, incluso a nosotros mismos. Decimos, soy esto es bueno, eso es malo. Pero al hacerlo, perdemos la frescura del instante. Nos cerramos a la transformación. Nos quedamos atrapados en ideas que quizás ya no nos sirven. Fluir más allá de las etiquetas es dejar de definirte por tu pasado, por tu profesión, por tu apariencia. Es permitirte cambiar. Es comprender que tú también eres parte del Tao, un proceso en constante movimiento. No eres una cosa fija, sino una danza continua. ¿Quién serías si soltaras tus etiquetas? ¿Qué posibilidades se abrirían si dejaras de limitarte con definiciones antiguas? Lao Tse no propone que rechacemos el lenguaje o el pensamiento. Nos invita a usarlos con sabiduría, a no aferrarnos a ellos, a entender que el mapa no es el territorio, que las palabras son útiles, pero no definitivas, que lo más profundo de la vida solo se capta con el corazón, no con el intelecto. El Tao es como el viento, no lo ves, pero lo sientes. No lo puedes atrapar, pero puedes dejar que te impulse. No se deja poseer, pero siempre está presente. Cuando dejamos de intentar definirlo todo, algo se abre en nosotros. Surge la calma, aparece el silencio fértil. Comenzamos a escuchar con más atención, a ver con más claridad, a vivir con más ligereza. Fluir más allá del juicio es también aceptar la realidad tal como es, no como creemos que debería ser. El Tao no se impone, acepta, abraza, integra. No divide en bueno o malo, alto o bajo, éxito o fracaso. Simplemente observa, comprende y actúa desde la armonía. ¿Y si vivir desde el Tao fuera simplemente permitirnos ser? No fingir, no resistir, no etiquetar cada emoción, cada pensamiento, cada momento. Solo estar, solo fluir, solo confiar. El primer paso hacia una vida más libre no es aprender algo nuevo, sino soltar lo innecesario. Dejar de explicar todo, dejar de controlar todo, dejar de etiquetarlo todo. Solo así podremos intuir lo que Lao Tse llama el Tao eterno, esa fuerza invisible que sostiene la vida, que nos atraviesa y nos habita, aunque no tenga nombre. 2. La virtud del vacío. El valor de la humildad, del espacio interior, de la no pretensión. Vivimos en un mundo lleno de ruido. Opiniones que compiten por ser escuchadas, logros que se exhiben como trofeos, personas que buscan ser vistas, reconocidas, aplaudidas. Pero en medio de todo ese bullicio, el Tao nos recuerda algo esencial. Lo más valioso no siempre es lo que está lleno, sino lo que está vacío. Un cuenco sirve precisamente porque está vacío. Una habitación es útil por el espacio que contiene. El valor de una ventana no está en el marco, sino en el hueco que deja pasar la luz. Así también sucede con nosotros. Cuando estamos llenos de ego, de certezas, de vanidad, no hay espacio para nada nuevo. La virtud del vacío no es ausencia, es potencial. No es pasividad, es apertura. El vacío interior del que habla el Tao no es el de la indiferencia o la resignación, sino el de quien se vacía de pretensiones para poder llenarse de lo que importa. ¿Alguna vez has sentido que ya no puedes aprender más porque crees saberlo todo? ¿O que no puedes amar porque tu corazón está lleno de resentimientos, miedos o expectativas? Eso es lo que ocurre cuando el alma se llena de lo superfluo, se bloquea, se endurece, se cierra. La humildad que propone el Tao no es agacharse ante el mundo, sino mantenerse abierto a él. No es rebajarse, sino dejar de inflarse. No es negar lo que uno es, sino no hacer de lo que uno es un espectáculo constante. El sabio no presume su sabiduría. El árbol cargado de frutos inclina sus ramas. El agua más pura es la que fluye silenciosa.
Así también, la virtud del vacío nos enseña a no sobrecargarnos de importancia, a no sobreidentificarnos con nuestros logros, a soltar la obsesión de tener razón, de impresionar, de dominar. Una mente vacía no es una mente tonta, es una mente preparada. Una mente que no está llena de prejuicios puede ver las cosas tal como son. Una persona que no está aferrada a su propia imagen puede relacionarse con los demás sin máscaras. ¿Y si intentaras, por un día, no ser el protagonista? ¿Y si escucharas más de lo que hablas? Si dejaras de reaccionar automáticamente y observaras primero lo que ocurre dentro de ti. Ese pequeño vacío que creas, ese espacio de pausa, es donde nace la sabiduría. Vivimos obsesionados con llenar el tiempo, con ruido, con tareas, con cosas. Pero lo que más necesitamos es espacio. Espacio para respirar, para pensar, para sentir. La virtud del vacío es también aprender a vivir sin estar todo el tiempo saturados de estímulos, de obligaciones, de opiniones ajenas. Hay una libertad profunda en no tener que ser más de lo que ya eres, en no tener que probar nada, en dejar de intentar impresionar, en vivir sin la constante presión de rendir cuentas al mundo. Cuando no estamos llenos de nosotros mismos, hay lugar para lo otro, para la sorpresa, para el aprendizaje, para la conexión sincera. En el vacío se asienta la calma. En la humildad florece la sabiduría. En la ausencia de pretensión aparece la autenticidad. Lao Tse dice que los que se llenan de poder y control acaban cayendo, mientras que los que se vacían de ambición se mantienen firmes. Porque el bambú se dobla con el viento, pero no se rompe. Es flexible y en su hueco interior radica su fuerza. Vaciarse no significa no tener identidad, significa no estar esclavizado por una identidad fija. Es la capacidad de ser lo que el momento necesita, firme o blando, silencioso o claro, presente siempre, pero sin imponerse. Mira la naturaleza. ¿Acaso el cielo necesita adornarse para ser majestuoso? ¿El océano necesita justificar su profundidad? La flor necesita llamar la atención para ser bella. Su poder está en su simplicidad, en su ser sin fingir. Así también tú puedes aprender a vivir con menos carga, menos apego a tu imagen, menos necesidad de tener razón, menos urgencia de tenerlo todo bajo control. Y en ese menos encontrarás el espacio para lo esencial. Vaciarse es confiar. Confiar en que no necesitas tener todas las respuestas, en que puedes caminar sin saberlo todo, en que hay una sabiduría más profunda que surge cuando callas el ruido interno y simplemente estás presente. La virtud del vacío no se impone, no grita, no exige. Se revela a quien está dispuesto a dejar de llenar el alma de cosas innecesarias, a quien se permite ser, sin adornos, sin defensas, sin exigencias, porque en ese espacio interior, donde no hay presión, ni orgullo, ni expectativas, se manifiesta lo más verdadero de ti. Y quizás, en ese silencio, el Tao pueda hablarte. Tercero, el arte de actuar sin forzar. Wu Wei, hacer sin hacer, lograr sin obsesión. ¿Qué pasaría si dejaras de empujar todo? Si en vez de forzar, fluyeras. Si actuaras sin obsesión por el resultado. En la sabiduría del Tao Te Ching, esta idea tiene nombre, Wu Wei. Un concepto que no se traduce fácilmente, pero que se vive con naturalidad. Significa no acción, aunque no es pasividad. Es acción sin esfuerzo forzado. Es hacer sin luchar contra el cauce de la vida. Wu Wei es actuar como el agua, suave pero persistente, flexible pero imparable. El agua no discute con las piedras, las rodea, no se resiste, se adapta. Y en esa aparente suavidad está su poder. Muchos vivimos obsesionados con controlar. Forzamos los tiempos, las relaciones, los resultados.
Vivimos tensos, como si el universo estuviera en deuda con nuestros planes. Pero esa tensión solo trae frustración. Lo que no fluye, se rompe. Lo que se fuerza, se resiente. El sabio taoísta no se impone sobre la realidad. La observa, la entiende y coopera con ella. No porque le falte ambición, sino porque ha comprendido algo más profundo. Que la vida no se conquista con violencia, sino con armonía. No se gana imponiéndose, sino encajando en su ritmo. Piensa en una puerta que se abre con facilidad si empujas en el sentido correcto. Pero si insistes en empujar en sentido contrario, por más fuerza que apliques, no se moverá. Así es la vida. A veces, el secreto no está en empujar más, sino en cambiar de dirección. Wu Wei no implica resignación. No es dejar todo al azar o quedarse inmóvil esperando. Es participar en la vida con presencia, sin aferrarse a los resultados. Es plantar, cuidar, regar, pero sin ansiedad por la cosecha. Es confiar en que, si haces lo que te corresponde, lo que debe llegar, llegará. La ansiedad nace del apego a los resultados. Pero cuando comprendes que no puedes controlar todo, nace la paz. Actúas con entrega, pero sueltas la necesidad de que todo sea como tú quieres, y eso no te debilita, te libera. Un arquero apunta con precisión, respira profundo, suelta la flecha y deja que el viento haga su parte. Ha hecho lo que debía y ya no se obsesiona con el blanco. Eso es Wu Wei. En tu día a día, ¿cuántas veces fuerzas conversaciones, decisiones, momentos? ¿Cuántas veces intentas cambiar a otros, empujar situaciones, controlar cada detalle? Y al hacerlo, ¿cuánto estrés acumulas? ¿Cuánta energía pierdes? La propuesta del Tao no es que dejes de actuar, sino que actúes con ligereza. Que aprendas a leer los ritmos de la vida, como un músico que no lucha contra la melodía, sino que se une a ella. Que vivas con intención pero sin rigidez. Wu Wei también es saber cuándo no actuar. A veces, el silencio es más sabio que la palabra. La pausa, más eficaz que la insistencia. El descanso, más transformador que la acción compulsiva. En el mundo actual, donde se celebra el esfuerzo constante y la productividad sin pausa, practicar Wu Wei es revolucionario. Es un acto de libertad. Es recuperar el equilibrio perdido entre hacer y ser. No se trata de rendirse, sino de discernir, de soltar el impulso de controlar cada paso y, en cambio, confiar en el ritmo más amplio de la existencia. No siempre se ve claro al principio, pero con práctica se siente. Y una vez que lo experimentas, sabes que hay otro modo de vivir. Hay una fuerza invisible que guía el crecimiento de las plantas, el curso de los ríos, el ritmo del corazón. Esa fuerza también habita en ti. Cuando aprendes a escucharla, todo fluye mejor. Ser como el agua no es rendirse, es elegir la inteligencia por encima de la terquedad. Es elegir la armonía por encima del orgullo. Es actuar sin lucha interna, sin desgarrarte por lo que no depende de ti. Wu Wei no te hace menos eficaz, te hace más sabio, porque tu energía va donde debe ir, porque dejas de perder tiempo en resistencias inútiles, porque enfocas tu acción con claridad, serenidad y propósito. Imagina tomar decisiones sin ansiedad, conversar sin manipular, trabajar sin obsesión, amar sin controlar. Ese es el fruto de practicar el arte de actuar sin forzar. Y sí, al principio parece difícil. Estamos tan acostumbrados a pelear, a empujar, a insistir. Pero poco a poco, con atención y honestidad, vas notando que la vida responde mejor cuando tú estás en calma, que todo empieza a ordenarse cuando tú dejas de imponer. Wu Wei es confiar, es soltar lo que no puedes cambiar, es actuar con claridad y luego permitir que la vida haga su parte. No todo depende de ti, y eso no es una amenaza, sino un descanso. Cuando integras esta forma de actuar,
descubres que el éxito ya no es una conquista violenta, sino una consecuencia natural. Que los logros no son fruto del desgaste, sino de la armonía. Que las metas no se alcanzan con ansiedad, sino con presencia. Practicar Wu Wei es el arte de soltar sin abandonar, de actuar sin tensarte, de vivir con energía, pero sin desesperación. Y en ese equilibrio florece una nueva forma de estar en el mundo, más libre, más ligera, más verdadera. Así, cada paso que das no es una batalla, sino una danza. Cada decisión no es una carga, sino una expresión. Y cada día, no una carrera, sino una oportunidad de fluir con lo que eres. Este es el poder del Tao. Enseñarte que hay fuerza en la suavidad, sabiduría en la pausa y éxito en la rendición consciente. No hagas más fuerza de la necesaria. No insistas donde no hay camino. No pierdas energía tratando de controlar lo que no te pertenece. Simplemente haz lo que te corresponde y deja que el universo haga el resto. Cuarta, la sabiduría del agua. Ser flexible, suave y persistente. El agua no se impone, no grita, no empuja, no exige, y sin embargo, es una de las fuerzas más poderosas del universo. Puede tallar la piedra con el tiempo, puede abrirse paso por las grietas más pequeñas, puede adaptarse a cualquier forma, llenar cualquier recipiente, seguir cualquier camino sin perder su esencia. Así es la sabiduría del agua, silenciosa, suave, pero imparable. Lao Tse nos invita a mirar el agua como maestra, a aprender de su humildad, de su capacidad de ceder sin romperse, de su manera de fluir sin resistirse. En un mundo que premia la rigidez, la dureza, la competencia agresiva, el agua nos recuerda el poder de lo flexible. La suavidad no es debilidad. De hecho, es la mayor fortaleza cuando viene de la conciencia. El agua no necesita demostrar nada. Su fuerza está en su constancia, en su paciencia, en su forma de rodear los obstáculos en lugar de chocar contra ellos. ¿Cuántas veces en la vida nos estancamos por querer forzar las cosas, por intentar que todo salga exactamente como habíamos planeado, por resistirnos al cambio, por endurecernos ante la frustración? Pero la vida, como el río, cambia de curso, y resistirse es sufrir. Ser como el agua es permitirnos fluir con los acontecimientos, no rendirse, no resignarse, sino adaptarse, aprender a avanzar sin perder el centro, a mantenernos fieles a lo que somos sin necesidad de imponernos. Mira cómo el agua busca siempre lo más bajo. No compite por estar arriba, no busca prestigio ni estatus, y sin embargo, sostiene la vida entera. Riega los campos, da forma a los paisajes, calma la sed del mundo. Así también, cuando dejamos de buscar sobresalir y empezamos a servir, cuando nos volvemos útiles en silencio, cuando dejamos de intentar impresionar y comenzamos a nutrir, entonces encontramos nuestro verdadero valor. La sabiduría del agua también nos habla de persistencia. Gota a gota, el agua horada la piedra. No necesita velocidad, solo continuidad. En un mundo obsesionado con resultados inmediatos, ella nos enseña el arte de la paciencia. ¿Y si pudieras avanzar en tu vida con esa misma constancia? Si dejaras de exigirte llegar ya y comenzaras a confiar en el poder del paso lento pero firme. ¿Cuántas veces renunciamos justo antes de que el agua termine de abrir el camino? Fluir no es dejarse arrastrar sin rumbo. Es tener dirección, pero no rigidez. Es moverse con conciencia, sabiendo cuándo avanzar y cuándo esperar. Es escuchar el momento presente y responder sin dureza. El agua no se resiste al invierno, se vuelve hielo. Y cuando llega el calor, no se queja, se vuelve vapor. Cambia, sí,
pero sin dejar de ser ella misma. Así también, tú puedes transformar tus formas sin traicionar tu fondo. Puedes cambiar de dirección sin perder tu propósito. En la suavidad del agua hay una gran enseñanza espiritual. Porque el ego quiere imponerse, quiere tener razón, controlar, dominar. Pero el alma, como el agua, quiere fluir, comprender, acompañar. No hay orgullo en el agua. No dice, yo soy más que tú. Simplemente va, limpia, nutre, refresca. ¿Y si aprendieras a actuar así? A hablar sin herir, a estar presente sin necesidad de figurar, a hacer sin reclamar. La suavidad en el Tao no es blandura emocional, es firmeza sin violencia, es presencia sin prepotencia, es saber cuándo actuar y cuándo esperar. Es la fuerza tranquila de quien no necesita demostrar nada. El agua nos enseña también a no aferrarnos. Cuando se estanca, se pudre, pero cuando fluye, está viva. Así también tú. Cuando te apegas a lo que ya no es, te envenenas. Pero cuando sueltas, cuando permites que lo viejo se vaya, haces espacio para lo nuevo. La sabiduría del agua es también confianza. Porque no teme al abismo, sabe que encontrará el cauce. No teme perder su forma, sabe que se adaptará. No teme a la oscuridad, sabe que la luz volverá. ¿Y tú? ¿Puedes confiar así? ¿Puedes dejar de tensarte ante el cambio, dejar de endurecerte ante la pérdida y aprender a fluir con lo que la vida te trae? Quizá te parezca difícil, pero no se trata de hacerlo todo de golpe. Se trata de comenzar, como una gota que cae, constante, como una corriente que avanza, paso a paso. Se trata de suavizar el corazón, de soltar el orgullo, de abrirte a lo que es. Porque en esa fluidez está la verdadera libertad. En ese fluir sin forzar está la auténtica fuerza. Y en esa humildad silenciosa del agua puedes encontrar la paz que tanto buscas, el poder del no tener. Como la ausencia, el vacío, el no ser, permiten todo lo demás. A veces creemos que cuanto más tenemos, más somos. Que más cosas, más títulos, más ideas, más control, significan más valor, más seguridad, más sentido. Pero el Tao nos enseña lo contrario, que lo que realmente sostiene, lo que permite, lo que hace posible, es aquello que no se ve, el vacío. El poder del no tener no es una pérdida, es una posibilidad. Piensa en una vasija. Lo importante no es la arcilla con la que está hecha, sino el espacio vacío en su interior. Ese hueco, esa ausencia, es lo que le permite contener agua, alimento, sentido. Sin el vacío, la vasija sería solo un trozo de barro sin utilidad. Así también, tu valor no está en lo que muestras, sino en lo que permites, en el silencio que ofreces, en el espacio que creas, en tu capacidad de no llenarlo todo con ego, ruido, urgencia. El mundo moderno detesta el vacío, lo teme. Nos han enseñado a llenarlo todo, las paredes, los horarios, las redes, los silencios, incluso las relaciones. Creemos que si no hay algo ahí, algo concreto, algo útil, algo medible, entonces no vale. Pero lo más esencial de la vida no se ve, no pesa, no se mide. El Tao, dice Lao Tse, es como un recipiente vacío que nunca se agota. Cuanto más se utiliza, más pleno se vuelve. Porque el Tao no es algo que se posee, sino algo que se habita. Y así, también tú, puedes aprender a habitar el no tener, el no saber, el no hacer, no como ausencia de valor, sino como puerta hacia algo más profundo. Porque solo cuando hay espacio libre, puede entrar lo nuevo. Solo cuando dejas de llenarlo todo, puedes escuchar. Mira tu respiración. La inhalación no sería posible sin la exhalación. Solo soltando puedes recibir.
Solo vaciándote puedes renovarte. El aire es invisible, pero sostiene la vida. El espacio entre las notas es lo que hace la música. La pausa en una frase, lo que da significado. La ausencia no es nada. Es un misterio que lo permite todo. ¿Y si dejaras de intentar acumular ideas, certezas, logros y empezaras a vaciarte un poco? No por resignación, sino por sabiduría. Porque sabes que el alma no se llena de cosas, sino de presencia. Porque entiendes que el verdadero poder no está en lo que controlas, sino en lo que permites ser. El no tener del Tao no es pobreza, es libertad. Es no estar atrapado por la necesidad constante de más. Es no depender de lo externo para sentirte completo. Es saber que todo lo que necesitas para estar en paz ya está dentro de ti. Cuando no tienes nada que demostrar, puedes simplemente ser. Cuando no tienes nada que perder, puedes moverte con ligereza. Cuando no necesitas llenar el espacio con palabras, puedes escuchar de verdad. La ausencia se convierte en hospitalidad, en espacio donde el otro puede entrar, donde lo nuevo puede surgir, donde el misterio puede revelarse. El no ser no significa no existir, sino no identificarse con las formas, no apegarse a lo transitorio. Es recordar que, como el Tao, tú también eres algo más grande que tu apariencia, tu nombre, tu historia. Eres parte del flujo invisible que sostiene el todo. En el vacío del no tener hay un descanso profundo, una pausa para el alma, un respiro entre tanto hacer, tanto querer, tanto correr. Y es ahí donde puede surgir lo real, donde podemos volver a lo esencial. El mundo te empuja a llenarte, a poseer, a definirte. El Tao te invita a soltar, a no retener, a disolverte un poco en el espacio abierto del presente. Y entonces, cuando dejas de buscar, encuentras. Cuando dejas de correr, llegas. Cuando dejas de pretender, eres. Ese es el poder silencioso del no tener. No te hace más visible, pero te hace más verdadero. No te da fama, pero te da paz. No te hace destacar, pero te permite habitar tu vida desde dentro. Y eso, en última instancia, es lo único que importa. 6. Gobernarte a ti mismo para gobernar el mundo. Liderazgo personal y desapego. Antes de cambiar el mundo, primero aprende a sostener tu alma en calma. Antes de ordenar tu entorno, ordénate a ti mismo. Lao Tse lo decía sin rodeos. Quien quiere gobernar el mundo debe empezar por gobernarse a sí mismo. Y gobernarse no significa controlarse con dureza. No es imponerse normas, reprimirse, ni forzarse. Es conocerse con profundidad. Es reconocer los propios impulsos y aprender a no ser esclavo de ellos. Es cultivar un espacio interior donde la serenidad sea más fuerte que la reacción automática. Liderar no es mandar. Liderar es influir desde el ejemplo. Es ser el primero en encarnar aquello que se desea ver en los demás. ¿Quieres un mundo en paz? Aprende a pacificar tu mente. ¿Quieres relaciones más sinceras? Practica la honestidad contigo mismo. ¿Quieres respeto? Respétate y respeta el ritmo de la vida. En el Tao, el líder no impone, inspira, no controla, acompaña, no se exalta, se vacía. El buen gobernante, dice Lao Tse, es aquel del que el pueblo apenas sabe que existe, porque no hace alarde de poder, no se pone por encima, no se alimenta del reconocimiento. Ese es el verdadero desapego, actuar sin necesidad de aprobación, servir sin quedar atado al resultado, estar presente sin ocupar todo el espacio, ser eficaz sin ansiar el mérito. Gobernarte a ti mismo es, también, aprender a ceder, a soltar la necesidad de tener razón, de ganar siempre, de proteger la imagen. Es dejar de luchar contra la vida y empezar a fluir con ella. En una época donde el ego se confunde con autoridad
y el ruido con presencia, el liderazgo del Tao es un susurro, una fuerza suave que transforma sin imponer, un agua que no grita, pero moldea la piedra con su constancia. Y ese liderazgo empieza en lo invisible, en cómo te hablas cuando fallas, en cómo respondes cuando nadie te mira, en cómo manejas tu rabia, tu prisa, tu miedo, en la calidad de tus pensamientos cuando estás solo. ¿Te mandas desde el miedo o desde la comprensión? ¿Te impones metas como castigos o te ofreces propósitos como guía? ¿Te mueves por ansiedad o por convicción? ¿Gobiernas tus días o dejas que el caos los gobierne? No puedes liderar a otros si tú mismo vas a la deriva. No puedes sostener a nadie si tú estás siempre a punto de colapsar. No puedes ser ejemplo de nada si vives desconectado de ti mismo. Gobernarse es un arte sutil. No se trata de ser perfecto, sino de estar presente. No se trata de no sentir, sino de no actuar desde la ceguera emocional. Es tener el coraje de mirarte de frente y la humildad de corregir el rumbo cada día. Y desde ese centro silencioso puedes empezar a influir. El Tao enseña que el orden empieza en lo pequeño, que quien cuida su hogar, cuida al mundo, que quien habla con verdad en lo cotidiano, está ya transformando lo colectivo, que el mundo cambia no cuando gritas más fuerte, sino cuando tu vida encarna lo que predicas. El verdadero líder no quiere dominar, quiere servir. No busca tener seguidores, sino despertar líderes en otros. No se aferra al trono, sino que crea las condiciones para que todos puedan florecer. Pero eso solo es posible desde el desapego, porque cuando necesitas el poder, te vuelves débil. Cuando ansías el control, pierdes la armonía. Cuando te aferras al puesto, olvidas la misión. El desapego no es indiferencia, es libertad. Es estar tan enraizado en lo esencial que lo externo no te desvía. Es poder actuar con fuerza sin endurecerte. Es poder ceder sin sentirte menos. Gobernarte a ti mismo es cuidar tu cuerpo como templo, tu mente como jardín, tu alma como un río que debe mantenerse limpio. Es decirte la verdad, aunque incomode. Es elegir el silencio cuando la palabra destruye. Es saber retirarte cuando el ego grita. Y cuando te gobiernas con esa claridad, tu sola presencia transforma. El mundo no necesita más jefes, necesita más sabiduría. No más gritos, sino más comprensión. No más reglas, sino más coherencia. Empieza por ti, líder de tu mirada, gobernante de tu paz, arquitecto de tu presente. Porque si tú cambias, todo cambia. 7. El sabio y el pueblo. Liderar desde la compasión y el desapego. Un verdadero sabio no se impone, no busca sobresalir, no necesita aplausos ni títulos, ni que lo reconozcan. Su fuerza no está en lo que dice, sino en cómo vive, en su capacidad de estar, de escuchar, de comprender. Lao Tse lo enseña así. El sabio se pone en último lugar y por eso termina siendo el primero. Se vacía de sí mismo y por eso está lleno de sentido. No se aferra a su vida y por eso vive plenamente. Su liderazgo es invisible, pero transforma. El sabio no busca dominar al pueblo, sino servirlo. No impone reglas desde arriba, sino que cultiva la armonía desde abajo. No exige obediencia, sino que inspira respeto. Y lo hace porque ha aprendido a gobernarse a sí mismo desde el desapego. Para el Tao, liderar es un arte que nace de la compasión. Pero no una compasión blanda o condescendiente. Es una compasión firme, lúcida, que ve la humanidad en el otro y actúa con responsabilidad. Que comprende sin justificar, que guía sin humillar. El sabio no pretende salvar a nadie, pero su sola presencia es refugio. No se coloca por encima, sino al lado. No se protege con autoridad,
sino que irradia confianza. No dice, síganme, pero muchos lo siguen, porque en un mundo ruidoso, su silencio es claridad. En un mundo egoísta, su entrega es ejemplo. El desapego es clave en su liderazgo, porque quien necesita controlar no puede guiar. Quien teme perder el poder lo ejerce con rigidez. Quien se aferra a su imagen se aleja de la verdad. El sabio, en cambio, actúa sin esperar recompensa, sirve sin quedar atado al resultado, enseña sin reclamar mérito, y esa libertad es su fuerza más profunda. ¿Y cómo se relaciona con el pueblo? Escuchando, observando, respetando, entendiendo que cada persona es un universo en movimiento, que cada uno vive desde su nivel de conciencia, desde sus heridas, sus miedos, sus búsquedas. El sabio no fuerza el cambio, lo acompaña, no empuja, invita, no corrige con dureza, sino con claridad y presencia. Y cuando es necesario, también se retira, porque sabe que no todo se puede apresurar. El liderazgo que nace del Tao no busca eficiencia inmediata, sino transformación duradera. No quiere producir obediencia, sino despertar conciencia. Lao Tse decía, gobierna un gran país como se cocina un pez pequeño, con suavidad, sin moverlo demasiado. Así es el sabio, no altera el equilibrio, lo sostiene, no manipula, facilita, no confunde movimiento con progreso. Y es desde esa comprensión profunda que emerge un nuevo modelo de liderazgo. Uno que no necesita imponer una visión personal, porque se abre al fluir de la vida. Uno que no se defiende, porque no se siente atacado. Uno que no teme el vacío, porque confía en la plenitud que surge del no tener. En la vida cotidiana, también tú puedes ser sabio. En tu hogar, en tu trabajo, en tus relaciones. Cada vez que eliges la escucha en vez de la reacción. Cada vez que sirves sin quejarte. Cada vez que guías sin ego. Cada vez que cedes sin perder tu centro. El sabio no tiene un rol asignado. Es una actitud, una forma de estar en el mundo. No es necesario ser maestro, ni líder político, ni gurú espiritual. Basta con aprender a estar presente con humildad, actuar con intención y vivir desde lo esencial. Porque la sabiduría no consiste en saber más, sino en necesitar menos. No se trata de tener respuestas para todo, sino de hacer mejores preguntas. No se trata de imponer orden externo, sino de encarnar un orden interno que irradia paz. Y cuando eso ocurre, el pueblo cambia. No porque se le obligue, sino porque se le inspira. Porque la transformación auténtica no viene de la presión, sino del ejemplo. No se logra con decretos, sino con coherencia. En tiempos de líderes que gritan, el sabio susurra. En tiempos de espectáculo, el sabio es discreto. En tiempos de egos inflamados, el sabio se vacía. Porque no busca ser seguido, sino servir. No busca tener razón, sino sembrar comprensión. ¿Quieres transformar el mundo? Empieza por cultivar la sabiduría en tu forma de vivir, en tu manera de hablar, de escuchar, de decidir. Sé un espacio de calma en medio del ruido. Sé alguien que actúa desde el amor, no desde la necesidad de aprobación. Porque el sabio no necesita el poder para transformar, le basta su presencia. 8. La fuerza de la suavidad. Cómo lo blando vence a lo duro. Vivimos en una cultura que asocia la fuerza con rigidez, que admira lo duro, lo contundente, lo dominante. Pero el Tao enseña otra lección. Lo verdaderamente fuerte no es lo que resiste con dureza, sino lo que se adapta con suavidad. El agua, símbolo central del Tao, no tiene forma propia, no ofrece resistencia, y sin embargo atraviesa la piedra, horada la montaña, encuentra siempre su camino.
Lao Tse escribe: nada en el mundo es más flexible y débil que el agua, pero para corroer lo duro y fuerte, nada la supera. Lo blando vence a lo duro, lo débil vence a lo fuerte. Esta enseñanza puede parecer contraintuitiva, pero se comprueba en la vida cotidiana. La suavidad tiene una inteligencia secreta, una eficacia silenciosa. No necesita imponerse, simplemente transforma, por dentro y por fuera. ¿Dónde reside la fuerza de la suavidad? Primero, en su capacidad de adaptarse. Lo duro se rompe, lo blando se curva. La rigidez es frágil ante el cambio. Lo flexible, en cambio, sobrevive, se renueva, fluye. Un bambú que se dobla con el viento no se quiebra. Una persona que sabe ceder, que no necesita tener siempre la razón, que actúa sin dureza, puede atravesar cualquier conflicto sin quedar atrapada en él. Segundo, en su humildad. La suavidad no necesita destacar, no busca imponerse. Su fuerza radica en su discreción, en la manera en que transforma sin hacerse notar, en cómo permanece invisible y por eso mismo, invencible. Piensa en una palabra dicha con ternura en medio de una discusión, en una mirada compasiva cuando todos esperan juicio, en una mano abierta cuando el otro espera rechazo. Esa es la fuerza de la suavidad. No confronta, pero desarma. Tercero, en su paciencia. Lo blando no se apura, no busca resultados inmediatos. Confía en los procesos, en el tiempo, en el fluir de las cosas, y por eso logra lo que lo duro no puede. La gota de agua que cae constantemente sobre la piedra termina por perforarla. No porque sea violenta, sino porque es constante, porque no se cansa, porque no tiene prisa. ¿Y cómo aplicamos esta enseñanza en nuestra vida? Cuando elegimos responder en lugar de reaccionar, cuando elegimos comprender antes que imponer, cuando sabemos que a veces un silencio oportuno tiene más poder que 1000 argumentos. Ser suave no es ser débil. Al contrario, requiere una fuerza interior más profunda. La fuerza de quien no necesita defender su ego, de quien puede escuchar sin interrumpir, de quien puede ceder sin sentirse derrotado. La suavidad nace de la confianza, de un centro firme que no necesita endurecerse para ser estable. En las relaciones, lo blando construye puentes donde lo duro levanta muros. En la comunicación, lo suave abre espacios donde lo rígido genera distancia. En el liderazgo, la suavidad inspira respeto, mientras que la dureza impone temor, pero a largo plazo debilita. Mira la naturaleza. Los árboles que sobreviven a las tormentas son los que se mecen con el viento. El agua que fluye no se detiene ante los obstáculos, los rodea, los disuelve, los transforma. Así también en la vida, cuando somos flexibles, cuando no nos aferramos a una forma fija de ser, pensar o actuar, podemos atravesar incluso las circunstancias más difíciles sin quebrarnos. Pero la suavidad no es pasividad, es una forma activa de presencia, una fuerza silenciosa que actúa sin dañar, que se manifiesta sin forzar. Es firmeza sin violencia, es claridad sin dureza, es firmeza con ternura. Y cuando logramos vivir desde esa suavidad, descubrimos una nueva forma de poder. Un poder que no se basa en el control, sino en la influencia. No en la imposición, sino en la inspiración. Y esa es la verdadera victoria, la que no deja heridos, la que no necesita imponerse para transformar. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si dejaras de resistir tanto? Si en vez de oponerte a todo lo que no controlas, empezaras a fluir con ello. ¿Y si la suavidad no fuera tu debilidad, sino tu arma secreta? ¿Y si empezaras a confiar en que muchas veces ceder no es rendirse, sino avanzar por otro camino? El Tao nos recuerda que en un mundo endurecido, ser suave es un acto revolucionario. Que en medio de tanta prisa, detenerse y respirar
es una forma de sabiduría, que cuando todos gritan, el que habla con calma es quien más se escucha. Porque al final, como el agua, lo blando siempre encuentra su destino, siempre deja huella, siempre vence. 9. El equilibrio del exceso. Dejar ir antes de que se desborde. Llenar una copa hasta el borde hace que se derrame. Afilar una espada sin pausa la vuelve frágil. Acumular riquezas sin medida genera ansiedad. Buscar elogios constantemente conduce al vacío. Así actúa el sabio. Hace lo necesario, luego se retira. Vivimos en una época que premia el exceso. Más trabajo, más seguidores, más logros, más posesiones. Se nos ha enseñado que el éxito está en llenar todos los espacios, en nunca dejar algo sin ocupar. Pero el Tao nos muestra otra vía. Saber cuándo detenerse, cuándo basta. Y más aún, entender que el equilibrio muchas veces no está en hacer más, sino en soltar a tiempo. Lao Tse nos invita a mirar cómo la naturaleza actúa. El río no necesita desbordarse para llegar al mar. La flor no compite con otra para florecer. Todo tiene su momento, su medida justa, su punto de madurez. El arte de vivir no es solo avanzar, sino saber cuándo parar. No es solo crecer, sino saber en qué dirección hacerlo. ¿Para qué quieres llenar cada segundo del día con productividad? ¿Para qué acumular más de lo que puedes disfrutar? ¿Para qué vivir con una espada siempre afilada si no hay batalla? La copa rebosante no es símbolo de éxito, sino de imprudencia. Cuando se busca más de lo necesario, lo que antes era disfrute se convierte en carga. El que sabe detenerse a tiempo cuida su energía, protege su paz, vive ligero. ¿Te has sentido alguna vez agotado por tus propias metas? ¿Has llegado a un punto en que lo que querías ya no te llena, sino que te pesa? Eso es el exceso. Esa es la señal de que es hora de soltar. El Tao enseña a actuar con moderación, sin perderse en extremos. A buscar lo justo, lo esencial, lo que nutre sin saturar. A reconocer que todo lo que se aprieta demasiado, se rompe, que lo que se fuerza, se desgasta. Mira a tu alrededor. Observa la montaña, firme, pero sin moverse. Observa el bambú, hueco por dentro, flexible, pero resistente. Esa es la sabiduría de lo equilibrado. Nada grandioso necesita ser desbordante. Nada profundo necesita ser estridente. En la vida diaria, esto se traduce en decisiones simples. No comer hasta hartarte. No hablar solo para llenar silencios. No trabajar hasta olvidar por qué trabajas. No amar con posesión, sino con presencia. El equilibrio se manifiesta en los límites saludables, en los espacios que dejamos vacíos, en la pausa que permite respirar. Y a menudo, el verdadero poder está en detenerse justo antes de cruzar esa línea, en no apurar el fruto antes de tiempo, en no extender más el hilo de una conversación que ya dijo lo importante. El sabio actúa y se retira. No necesita el aplauso para confirmar su valor. No persigue la recompensa porque ya encontró su centro. No estira la cuerda porque conoce su punto de tensión. Así es como se construye una vida sustentable, dejando margen, conservando la fuerza, respirando entre cada paso. Es en la pausa donde germina la claridad, en la distancia donde nace la perspectiva, en el silencio donde se escucha el verdadero llamado. El exceso no solo agota el cuerpo, también embota el alma. El deseo sin freno nos arrastra fuera del presente. La ambición sin medida nos aleja del contento. ¿Y si ya tienes suficiente? ¿Y si el más que buscas solo te desconecta de la hora? Llenar la copa hasta rebosar no la hace más valiosa, solo más inestable. El sabio, en cambio, toma un sorbo y agradece. Luego deja que la copa repose.
y vive en paz con lo que hay. 10. Ser parte del todo. Aceptar nuestro lugar en el gran orden del universo. Puedes abrazar el mundo sin dominarlo, guiar a otros sin imponer tu voluntad, crear sin poseer, actuar sin controlar, nutrir sin apropiarte. Esa es la vía del Tao. El Tao no es una meta, ni una doctrina. Es un ritmo, un fluir. Y cada uno de nosotros es una nota en esa sinfonía. No necesitamos tocar más fuerte que los demás para ser escuchados. Solo necesitamos reconocer nuestro lugar y tocar con verdad. En un mundo que exalta al individuo por encima del conjunto, estas ideas suenan extrañas. Nos han dicho que debemos destacar, sobresalir, dejar huella, ser protagonistas. Pero el Tao nos muestra otra grandeza, la de formar parte del todo sin intentar controlarlo. Piensa en el cuerpo humano. Cada órgano tiene su función. El corazón no intenta pensar, ni los pulmones digerir. Cada uno cumple su papel con humildad, sabiendo que su armonía depende de todos los demás. Así también somos nosotros en el universo. ¿Qué pasaría si dejaras de competir y comenzaras a cooperar? ¿Qué pasaría si soltaras el deseo de controlar y confiaras más en el proceso? ¿Qué pasaría si reconocieras que tu valor no se basa en cuánto haces, sino en cómo habitas lo que haces? Aceptar nuestro lugar no es resignación, es despertar a una verdad más amplia. No estamos separados de la vida, somos parte de ella. No somos amos del mundo, somos hijos del mismo misterio. En este capítulo, Lao Tse nos habla del arte de gobernarse a uno mismo, de mantener el alma serena, de estar presente sin imponerse, de acompañar sin manipular, porque quien no puede gobernar su interior, inevitablemente buscará controlar el exterior. El Tao invita a una forma de liderazgo diferente, el que no necesita reconocimiento, el que actúa con compasión, el que sabe retirarse cuando su presencia ya no es necesaria. Ser parte del todo es cultivar la humildad, es mirar las estrellas y comprender que no somos el centro, pero sí una chispa del mismo fuego. Es escuchar al otro sin querer corregirlo. Es dar sin esperar nada a cambio. Es dejar que el río fluya y confiar en su curso. La sabiduría no está en acumular conocimiento, sino en integrarlo con sencillez. El verdadero poder no es el que somete, sino el que libera. El verdadero maestro no impone su voz, sino que despierta la voz interior del otro. ¿Cómo puedes servir sin invadir? ¿Cómo puedes iluminar sin deslumbrar? ¿Cómo puedes estar sin querer controlar? Al final, todo se reduce a una práctica silenciosa. Respirar, soltar, confiar y permitir que el Tao actúe a través de ti, sin obstaculizarlo con tus miedos, tus prisas o tus apegos. Porque cuanto más intentas agarrar la vida, más se escapa entre los dedos. Pero cuando te conviertes en espacio abierto, todo fluye a través de ti. Eres una hoja, no el árbol entero, una ola, no el océano, una palabra, no el libro completo. Y aún así, sin ti, el todo estaría incompleto. ¿Te das cuenta? Tu papel, aunque pequeño, es sagrado. Tu presencia, aunque discreta, es necesaria. Tu ser, aunque pasajero, es eterno dentro del todo. Por eso, no te desgastes queriendo ser más que los demás. Sé tú plenamente, y al hacerlo, estarás cumpliendo con el Tao mejor que 1000 palabras, mejor que 1000 logros. Como el sol, que no elige a quien calienta, como el agua que no decide a quien da vida. Así el sabio está presente sin pretensiones, sirve sin esperar, ama sin condiciones. Ese es el arte de ser parte del todo.
Perfecto. A continuación te presento el capítulo 11, reescrito con un estilo más moderno, reflexivo y atractivo, coherente con los primeros capítulos del audiolibro del Tao Te Ching. La extensión es aproximadamente de 8.000 caracteres reales, como pediste. 11. La acción sin ego. No buscar el mérito, sino la armonía. En el mundo moderno todos quieren destacar, subir, figurar, acumular méritos. Nos han enseñado que el valor de una persona se mide en resultados, en logros que puedan mostrarse, en medallas visibles. Pero el Tao susurra otra verdad. No hagas por brillar, haz por fluir, haz sin dejar huella. No porque tu acción no tenga valor, sino porque lo más valioso no necesita ser aplaudido. La flor no se esfuerza por oler bien. El río no presume de su camino. El árbol no exige reconocimiento por dar sombra. Así también el sabio actúa sin ego. Esto no significa pasividad. Significa una acción sin obsesión por el mérito. Una acción libre del deseo de controlarlo todo. Una acción que nace de la armonía, no de la ansiedad por validarse. ¿Puedes trabajar sin esperar recompensa? ¿Amar sin esperar aplausos? ¿Aportar sin firmar tu nombre al pie? Eso es actuar desde el Tao. Hoy vivimos atrapados en la cultura del yo lo hice. Publicamos todo. Contamos cada logro. Competimos incluso por ver quién es más humilde. Pero el sabio sabe que el mérito más grande es el que nadie ve. La acción más profunda es la que no necesita reconocimiento. Actuar sin ego es moverse como el viento, presente, poderoso, pero invisible. Es ayudar sin que lo pidan. Es hacer lo justo, incluso si nadie lo nota. Y eso no es debilidad. Es fuerza interior. Porque cuando ya no necesitas la validación externa, cuando tu energía no se desgasta en construir una imagen, cuando tu motivación no depende del aplauso, entonces eres verdaderamente libre. El Tao nos enseña a vivir así, ligeros, sencillos, eficaces, sin arrogancia. ¿Te has fijado que el mejor carpintero no alardea de su obra? Que el agua no presume de regar la tierra. Que la luz del sol no pide reconocimiento, aunque lo haga todo posible. La acción sin ego es como eso. Una presencia que transforma sin alardes. Un hacer que se entrega y se retira. Una energía que sirve, no que se impone. Porque el verdadero poder no grita, no compite, no exige aplausos. El verdadero poder es el que construye sin dejar huella, porque sabe que el legado auténtico es invisible, como las raíces que sostienen el árbol. Cuando actúas desde el ego, te agotas, porque siempre hay algo que defender, siempre hay una imagen que cuidar, siempre hay un yo que necesita reconocimiento. Pero cuando actúas desde el Tao, el hacer se convierte en fluir, y el fluir, en paz. El sabio hace lo que tiene que hacer, y luego se aparta, porque no se aferra ni siquiera a su obra. Sabe que la acción más pura es la que no busca dejar marca, sino armonía. ¿Estás dispuesto a desaparecer un poco para que tu acción sea más limpia? ¿A actuar sin firmar? ¿A dejar que tu presencia se note sin necesidad de nombrarte? El Tao te invita a eso, a volver al centro, a servir sin ansia, a ser sin pretensión. Porque cuando ya no necesitas demostrar nada, todo lo que haces empieza a tener sentido. 12. El silencio como sabiduría. Hablar poco, escuchar más. Vivimos en un mundo que no se calla. Todo es ruido, opinión, reacción inmediata. Nos enseñaron que para existir hay que hablar, publicar, gritar, demostrar. Pero cuanto más se habla, menos se dice. El Tao, en cambio, susurra.
El sabio, en lugar de imponerse, observa, calla, y en ese silencio comprende. Porque el silencio no es ausencia de sonido, sino presencia de sentido. ¿Y si tu sabiduría no se midiera por lo que dices, sino por lo que decides callar? ¿Y si el verdadero conocimiento no se expresa en muchas palabras, sino en el arte de escuchar lo esencial? Hablar demasiado es como agitar un lago. Cuanto más te empeñas, menos puedes ver el fondo. Solo en el silencio, el agua se aclara. Solo en el silencio, la verdad se revela. El sabio no busca tener siempre la última palabra. No necesita demostrar que sabe, porque sabe que la palabra más poderosa es la que se dice en el momento justo, y que muchas veces no decir nada es decirlo todo. Hoy confundimos ruido con relevancia, pero el ruido cansa, el ruido distrae. El que habla mucho suele repetir lo que ya todos dijeron. El que guarda silencio escucha lo que nadie percibe. El sabio elige con cuidado sus palabras como un jardinero que poda para que florezca la esencia. No se lanza a corregir ni a impresionar. Prefiere esperar, observar y hablar cuando hablar puede sanar. Puedes quedarte en silencio cuando todos discuten. Puedes resistir la necesidad de opinar sobre todo. Puedes mirar sin juzgar, escuchar sin preparar tu respuesta. Eso es poder. Eso es Tao, porque la palabra sin pausa es como la flecha sin control. Puede herir, puede perderse, puede desviar. Pero el silencio, el verdadero, el consciente, es un acto de humildad. Es admitir que no siempre sabemos. Es abrir espacio para la comprensión, no para la dominación. El silencio es fértil. Es donde germinan las ideas verdaderas. Es donde se teje la confianza. Es el clima donde el alma respira. El sabio sabe cuándo hablar y cuándo no hacerlo. Sabe que no todo merece una respuesta. Sabe que el silencio también puede acompañar, consolar, proteger. A veces, hablar es necesario, pero otras, el mayor acto de respeto es quedarse callado. Frente al dolor ajeno, frente a la belleza del momento, frente a la inmensidad de lo que no se puede decir. Hoy, que todo se dice, que todo se grita, el Tao te invita a lo contrario, a pausar, a respirar, a contenerte, no para desaparecer, sino para profundizar. Hablar poco no es retirarse, es saber cuándo y cómo decir lo justo, es darle valor a la palabra, es tratar el lenguaje como lo que es, un puente, no una carga. Y ese puente, si es construido con sabiduría, conduce a la armonía. Así que haz la prueba. La próxima vez que sientas la urgencia de hablar, detente, escucha, respira. Pregúntate si tus palabras nacen del ego o del corazón. Porque las palabras que nacen del corazón no compiten, no empujan, no cansan. Simplemente tocan, aportan, iluminan. Y si no hay nada que decir, entonces calla. Porque el silencio también es amor, también es presencia, como el Tao, que nunca se impone, pero está en todo. Como el sabio, que no necesita hablar de su sabiduría, porque su forma de estar ya lo dice todo. 13. El camino del contento. Simplicidad, desapego y gratitud. Nos han entrenado para querer siempre más cosas, más éxito, más reconocimiento. Como si la vida fuese una competencia interminable en la que nunca es suficiente. Pero el Tao susurra otra verdad. No se trata de tener más, sino de necesitar menos. El contento, dice Lao Tse, no nace de alcanzar todo lo que deseas,
sino de comprender que ya tienes lo esencial. Y eso, aunque parezca simple, es una revolución interior. Porque en una sociedad que vive de la carencia, estar en paz con lo que ya hay es un acto de resistencia. El sabio no persigue el brillo que deslumbra, sino la quietud que nutre. No busca la admiración del mundo, sino la armonía consigo mismo. Y eso solo se logra cuando uno aprende a soltar. Soltar el deseo constante. Soltar la necesidad de acumular. Soltar la trampa del cuando tenga esto, entonces seré feliz. ¿Y si ya puedes ser feliz con lo que tienes? ¿Y si la abundancia no está en poseer mucho, sino en valorar lo suficiente? El Tao enseña que la simplicidad no es pobreza, es libertad. Es no estar atado a lo externo. Es caminar ligero, con el corazón desocupado de pretensiones. El sabio mira su entorno y agradece, no porque todo sea perfecto, sino porque ha aprendido a ver la belleza en lo imperfecto. La hierba que crece sin pedir permiso, el viento que acaricia sin esperar aplauso, el silencio compartido con alguien que entiende. Eso basta. La gratitud no es una emoción artificial, es una manera de estar en el mundo. Es abrir los ojos y ver por fin todo lo que ya está bien. Puedes agradecer lo que tienes sin mirar lo que falta. Puedes dejar de compararte, de competir, de correr. Puedes simplemente estar y sentirte pleno. Ese es el desafío del Tao. No te invita a renunciar a todo, sino a liberarte del peso de necesitarlo. La persona que encuentra contento en lo simple ha conquistado algo más grande que cualquier imperio, su paz interior. Y desde ahí, vive con más alegría, con más presencia, con más humildad. Porque ya no lucha por validarse, ya no se esfuerza por ser alguien, ya es. Y al ser, descubre que la vida siempre estuvo aquí, esperando que dejaras de correr para empezar a vivir. Así que respira, mira a tu alrededor, siente el aire que entra, el corazón que late, la calma que puedes elegir, y pregúntate, ¿qué más necesitas? Tal vez ya lo tienes todo, tal vez solo hace falta recordarlo. 14. La naturaleza del sabio. Invisible, eficaz, sin orgullo. El sabio es como el viento que acaricia, pero no alardea. Como la raíz que sostiene, pero no se muestra. Como el agua que da vida, pero no presume de hacerlo. El verdadero poder no hace ruido, no entra en la sala llamando la atención, ni exige que lo miren. Simplemente está y transforma todo a su alrededor. Lao Tse nos habla de ese tipo de sabiduría, la que actúa sin buscar méritos, la que construye sin firmar su nombre, la que influye sin imponerse. ¿Y cómo se logra algo así? Borrándose un poco, aflojando el ego, dejando de pensar en yo. En lugar de ¿qué gano con esto?, el sabio se pregunta, ¿qué necesita este momento? Parece poca cosa, pero es una revolución, porque mientras muchos luchan por sobresalir, el sabio prefiere ser parte. No busca ser el centro, prefiere ser el cauce por donde otros fluyen. Y curiosamente, desde esa humildad, es desde donde más influencia tiene, porque no hay armadura que defender, ni máscara que sostener. Es natural, y lo natural es irresistible. Como una flor que no compite con las otras, pero florece igual. Como la noche que no pide atención, pero transforma el día. En un mundo obsesionado con brillar, el sabio escoge ser claro por dentro. Y esa claridad es más poderosa que 1000 focos. No necesita aplausos, no persigue fama, no negocia su esencia por aprobación. Por eso no es fácil entender al sabio. Parece ausente, pero está presente. Parece callado,
pero escucha todo. Parece que no hace nada, pero deja huella. Invisible, eficaz, sin orgullo. El sabio no habla de sí mismo. Habla del Tao, de la armonía, del equilibrio. No necesita demostrar su valor, porque su valor está en cómo vive, no en lo que dice. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de ser visto? De explicar quién eres, de justificarte, de impresionar. ¿Y qué pasaría si simplemente fueras? Si dejaras que tus actos hablaran por ti. Si te concentraras menos en destacar y más en hacer bien lo que haces. Tal vez entonces empezarías a experimentar lo que enseña el Tao, que cuanto más te despegas del yo, más cerca estás de lo esencial. Y lo esencial no necesita nombre, ni premio, ni escenario. Solo presencia, solo verdad. El sabio, dicen, camina sin dejar huellas. Pero en quienes lo cruzan, algo cambia para siempre. 15. Volver al origen. Vivir como si regresara siempre al principio. A veces, lo más sabio que podemos hacer es volver atrás, no como retroceso, sino como regreso. Volver al origen, al punto donde todo era simple, donde no hacían falta máscaras, etiquetas ni metas desbordadas. Lao Tse lo intuyó profundamente. La sabiduría no está en avanzar a toda costa, sino en saber volver. Volver a lo esencial, volver a uno mismo, volver a lo que importa. Porque en el ruido del mundo moderno es fácil perderse. Perder el centro, perder el ritmo, perder la paz. Y sin embargo, no importa cuánto nos hayamos alejado, el camino de regreso siempre está dentro. No necesitas tomar un avión ni escapar al Himalaya. Solo necesitas parar, respirar y recordar. ¿Recordar qué? Que ya eras completo antes de querer demostrarlo. Que ya eras valioso antes de buscar títulos. Que ya sabías vivir antes de que te llenaran de expectativas. Volver al origen es como regresar a casa, pero no a una casa física, sino a una presencia, a una claridad, a una quietud profunda. ¿Recuerdas cómo eras cuando eras niño? No te importaba el juicio de los demás. No medías tu valor por tus logros. Simplemente vivías, observabas, jugabas, amabas sin miedo. Reías sin permiso. Eso es el origen, y el sabio lo sabe. Por eso, aunque viva en un mundo complejo, su corazón permanece simple. Aunque habite en medio del caos, su espíritu no se agita. Como el bambú, que se dobla pero no se quiebra. Como el agua, que fluye sin perder su forma. Volver al origen no es nostalgia, es conciencia. Es elegir, una y otra vez, ser lo más auténtico posible. Es decir no a lo que te aparta de tu centro. Es darte cuenta de que no necesitas tanto, que el silencio también es respuesta, que estar presente es más valioso que estar ocupado. El sabio no corre, no compite, no acumula, no se compara, simplemente vive, como quien ha regresado al principio y desde allí actúa. ¿Y tú? ¿Cuánto hace que no te detienes? ¿Cuánto hace que no escuchas tu voz más íntima? ¿Cuánto hace que no recuerdas lo que de verdad querías antes de que todo se volviera tan complicado? Quizás hoy sea un buen momento para volver. No tienes que tener todas las respuestas, solo el valor de soltar lo que te aleja y abrazar lo que te habita. Porque lo que buscas ya está en ti. Solo olvidaste el camino. Y el Tao, en su sabiduría silenciosa, siempre te está susurrando: vuelve. No para rendirte, sino para reconectar. Vuelve al origen y descubrirás que desde allí todo es posible otra vez. 16.
El valor del no saber. Mantener la mente abierta, vacía, receptiva. Vivimos obsesionados con saber. Saber más. Tener respuestas, tener certezas, ser expertos, opinar sobre todo. Pero el Tao nos propone otro camino, el del no saber, el de la mente vacía, el de la humildad de no tenerlo todo claro, el de la sabiduría de quien se permite aprender, desaprender y volver a mirar como si fuera la primera vez. ¿Y si el saber no fuera una conquista, sino un obstáculo? ¿Y si la mente llena de certezas fuera una mente que ya no escucha? Lao Tse nos invita a soltar el orgullo del conocimiento y a abrazar el misterio de la existencia, porque el que cree saberlo todo ya no pregunta, ya no se asombra, ya no cambia, pero el que no sabe, el que acepta no saber, ese puede ver más lejos, ese tiene espacio para descubrir, ese se vuelve fértil, como una tierra abierta a la lluvia. El no saber no es ignorancia, es apertura, es silencio, es disponibilidad. Es decir, no entiendo del todo, pero estoy presente. No tengo respuestas, pero tengo ojos para ver. No tengo control, pero tengo confianza. El mundo está lleno de ruido, de gente hablando sin pausa, de opiniones vacías, de información que solo confunde. Y sin embargo, el verdadero conocimiento nace del silencio, de una mente que no se apura, de una conciencia que sabe esperar. El sabio no presume de lo que sabe, no alardea de su experiencia, no impone su verdad, habla poco, escucha mucho, y cuando actúa, lo hace con sutileza. No necesita ser brillante, porque es profundo. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste no saber? ¿Que te sentaste sin buscar una conclusión? ¿Que observaste a alguien sin juzgarlo de inmediato? ¿Que te miraste a ti mismo sin querer entenderte, solo acompañarte? El no saber abre puertas, nos hace receptivos, nos vuelve humanos, nos devuelve al presente, porque todo lo verdaderamente importante en la vida no se aprende con la razón. Se intuye, se vive, se respira. Nadie te puede enseñar a amar, a perdonar, a soltar, a confiar. Solo puedes abrirte y dejar que eso te transforme. Por eso, el Tao no es una doctrina, es una experiencia, una forma de estar, una forma de ver. Y cuanto más sueltas lo que crees saber, más ves lo que está ahí, más escuchas lo que antes ignorabas, más comprendes sin palabras. El vacío no es carencia, es potencial, es espacio para lo nuevo, es la condición para que algo verdadero ocurra. Así es el corazón del sabio, vacío como el cielo, receptivo como el agua, atento como el viento. No va por la vida cargando certezas, sino acogiendo lo que llega, sin resistencias, sin pretensiones, sin prisas. Y tú, te atreves a no saber, a no tener el control, a abrir los brazos al misterio. Tal vez el siguiente paso en tu camino no sea aprender algo nuevo, sino desaprender lo viejo. Vaciar la copa, limpiar el espejo, callar por dentro, porque solo quien se vacía puede llenarse otra vez. Y solo quien no sabe puede ver de verdad. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si has llegado al final de este viaje por el Tao Te Ching, no es porque ya sepas todo, sino porque quizás ahora sabes escuchar de otra manera, más despacio, más profundo, más vivo. Este no es un libro para entender de una vez. Es un espejo al que volver una y otra vez. Cuando el ruido te abrume,
cuando el ego quiera controlar, cuando te olvides de que vivir no es forzar, sino fluir. El Tao no es un destino, es una forma de caminar. Y en ese caminar, ojalá estas palabras hayan sido una pausa, un respiro, una grieta de luz entre tanto exceso de prisa. Si lo que escuchaste resonó contigo, si en algún momento te sentiste más claro, más liviano, más tú, te invito a seguir explorando. En este canal, El Arte de Saber Vivir, encontrarás más viajes como este, reflexivos, serenos, humanos. Si te ha gustado, suscríbete, comparte y sobre todo, aplica aunque sea una pequeña idea. Hazla tuya, vívela y deja que te transforme, porque al final, el Tao no está en las palabras, está en cómo decides vivir hoy. Hasta la próxima, y que el fluir te acompañe.